Buenas noches, Buenas Buenas noches, profesor. noches. buenas noches, Buenas noches. señor, Buenas noches. señora Buenas noches, profesor. Marcela. Bueno, espero que estén todos muy bien. Esta es la última clase online, ya llegamos, finalizamos ya el curso. Comenzamos en abril, mayo, junio, julio. Recuerden que tienen que apoyarse en videos también. Busquen video en YouTube de todo lo que vimos. Ustedes tienen este libro, lo deben tener en PDF. Cuando comiencen a estudiar nuevamente, a reestudiar, busquen en YouTube algunos videos para poder apoyar el aprendizaje. Siga leyendo, siga haciendo ejercicios también, desarrollando ejercicios. La prueba, ¿cierto? No es imposible para nada. Dígame, María Elena Jerez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, Consulta, yo es primera vez que me inscribo, yo estaba en otro grupo y no sabemos qué pasó, que los dieron de baja en ese grupo. Ya, y me inscribieron a este grupo. Yo no sabía que estaban haciendo clases presenciales y estaban dando materiales. ¿Habrá una posibilidad que me haga llegar los materiales? Con lo tiene que ver con el encargado, con la persona, ¿cierto? Que lo incluyó en el grupo, la incluyó en el grupo. Con esa ¿Ya? persona, con ella, con Ah, ella o con él, tiene que preguntarle por materiales, ¿cierto? Por clases grabadas, ¿ya? ya, Con él, con ya, esa porque persona. las pruebas son el próximo sábado. ¿Eso le dijeron el próximo sábado? El 8 el 9 dijeron, Es depende Ya, para qué, es depende para qué día, profesor, uno se anotó. conforme. Sí, claro, entonces Son dos Yo no días. sabía eso. Yo no ahí, sabía eso, por eso estoy como media claro, confundida. ahí María Lorena tienes que hablar con el encargado o la encargada, con la persona que te matriculó. Ok, muchas gracias. Listo, listo, listo. Ya, entonces tienen pronto la prueba, tienen que comenzar a estudiar. Yo les dije de los videos, algo habrán hecho por la historia de Chile, ya, véanlo. Ya, entonces veamos acá los pueblos precolombinos, ya, imaginémonos, ¿cierto?, de que están dando la prueba, ya están un poco nerviosos, están en la sala, entregaron su carnet, les van a decir ya tienen tanto tiempo para la prueba y a rendirla, pues. Entre dejarla en blanco, mejor elegir una, porque una de esas le podemos apuntar. Bueno, y si sabe, mucho mejor todavía, po. Pero yo creo que muchos de ustedes van a saber. Alcapenan eres tú. De repente hay que aplicar esa técnica. Pero lo mismo que les dije la otra vez, traten de descartar también, pues descarten, es como, no, esta no es imposible. Y le coloco una cruz inmediatamente con no es, y se queda con las alternativas que sí son. Recuerde también leer bien, estar concentrado, no hacer la prueba apurada, porque muchas veces lo hago rápido, estoy muy ansioso, lo hago muy rápido y no leo nada, po. Y voy y contesto nomás y después veo los resultados que no son buenos, po. No, tiene que darse el tiempo. Pero ojo, tampoco no se demore tanto. Por ejemplo, si comienza la prueba y está en la número uno, así como ahora, y no la entiende, no logra entenderla y usted le sigue dando vuelta. Y de repente lleva 20 minutos en la misma pregunta. Cuando le quedan todavía más de 20 preguntas. No puede perder el tiempo así. Tiene que, la leyó, no la entendió, no sabe, va a pasar la segunda al tiro. Contesta las más fáciles y las últimas va dejando las más complicadas al último. Ya, ojo con ese consejo porque a todos nos pasa de repente. El año pasado a mí me pasó, por ejemplo, nosotros como profesores me tuve que evaluar y tuve que ir a dar una prueba. Y yo sé que yo siempre doy el mismo consejo, pero me pasó, pues, con una pregunta. Estuve como 20 minutos en la pregunta, así, oh, qué raro la pregunta, la cuestión, dándome vuelta, y de repente reviso el tiempo y veo que me faltan como 40 preguntas más.
Y ahí dije entre mí, no puedo perder el tiempo en una pregunta, tengo que dejarla nomás, que dejarla y voy por las otras. Entonces, el mismo consejo para ustedes, ¿ya? El mismo consejo. Entonces dice acá, uno, ¿cuál de los siguientes pueblos precolombinos, o sea, pueblos que estaban antes de la llegada de Colón, de Cristóbal Colón? Cristóbal Colón llegó acá el año 1492. Entonces, ¿cuál de los siguientes pueblos precolombinos, antes de la llegada de Colón? Prehispánicos, antes de la llegada de España. Originarios, pueblos que siempre han existido acá. Entonces, ¿cuál de los siguientes pueblos precolombinos desarrolló un modo de vida basado principalmente en la navegación por los canales australes y la explotación de recursos marinos? ¿Cuál creen ustedes? Y ahí traten de descartar o recuerden algo. Ya aquí estamos hablando por canales australes, o sea, por agua, allá en el sur. ¿Cuál será acá la correcta? La B. La B, La Ya, B. Felipe dice B, Ivilia B, 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 B. Ya, Marjorie, B, B. Bien, voy súper bien. Están súper aplicados. Efectivamente, la B. Efectivamente. Y aquí descartamos, po. Los diaguitas, ¿cierto? Fueron un grupo que habitó partamos que en el norte. Segundo, fueron sedentarios. Los atacameños también son del norte. Los picunches también son de la zona central. ¿Ya? La correcta son los chonos. ¿Ya? Muy bien. Bien, bien ahí. Ya tienen la primera buena. Se están acercando ya para probar. Dice acá, ¿qué característica distingue a la cultura diaguita en el norte chico de Chile respecto de otros pueblos precolombinos? Igual que el otro que tienen que ver es leer la prueba, y puede que muchas veces las respuestas o contenidos estén en las otras preguntas. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué característica distingue a la cultura de Diaguita en el norte chico de Chile respecto de otros pueblos precolombinos? En qué se habrán caracterizado, cierto, los Diaguitas? Y de hecho yo les mostré a ustedes unas imágenes cuando vimos los Diaguitas, cuando comenzamos las clases. Yo le dije, mire, qué bonito lo que hacen los Diaguitas o lo que hicieron los Diaguitas. Es la B, profesor. la alfarería, Ya. Entonces, destacó por su cerámica policroma, con complejos diseños geométricos y por la influencia del Imperio Inca en su organización. Muy bien, es la B. Bien, están bien aplicados, están más aplicados que los de tercero o cuarto medio. Bien, es la B de bueno, efectivamente. Entonces los diaquitas se van a caracterizar. ¿Se acuerdan que yo les mostré un jarrón de forma de pato que hacían ellos? Y con unos diseños geométricos bastante bonitos para la época. Y efectivamente los diaguitas, perdón, los incas vinieron a Chile, conquistaron, administraron hasta la zona de San Bernardo y por ende los diaguitas tuvieron mucha influencia de los incas, ya de los incas del Perú, en la B. Bien, vamos a ver acá la número 3. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la expansión del Imperio Inca sobre los pueblos del norte de Chile antes de la llegada de los españoles? Lo que yo le explicaba, los incas, este grupo de indígenas del imperio, vivían en Perú, son peruanos, ¿cierto? En Perú conquistaron muchos pueblos, ¿cierto? En el norte de Chile. ¿Cuál La será B, profe. la B? Ya, ¿quién más? La B, profesor. Bien, la B también. la Marjorie, B, la Michelle Fernández, B, B, B. Bien, B, efectivamente. La incorporación de sistemas administrativos, agrícolas y de caminos, efectivamente. Los incas, ¿cierto? Van a administrar, ¿ya? Van a cobrar impuestos
a los pueblos precolombinos en el norte de Chile. También, y como estaban acá, van a enseñar algunas técnicas de cultivo. Van a también a hacer caminos, que es el camino del Inca. ¿Ya? Muy bien. Están súper aplicados, no se han equivocado en ninguno por el momento. Acá Camila Donoso, el fortalecimiento del control político. Es la B. Esa es la correcta. B. Vamos a ver la número 4. Aquí ya estamos en la época de la colonia. ¿Ya? Recuerden que los que nos colonizaron son los españoles. Ellos son los que van a traer su cultura, sus leyes, su forma de gobernar, etcétera. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de las reformas borbónicas en la Capitanía General de Chile durante el siglo XVIII? Esta está más compleja, ¿ya? La número, ¿La B, profesor? ¿ya? A ver acá, la B, la B, la B, la Marjorie, la Michelle, el Wesner, Sandra, ya. Efectivamente en la B, bien, se están copiando, están ocupando IA, ya bien, en la B, B de bueno, bien, idillia, efectivamente, ¿cierto? Es el fortalecimiento del control político y fiscal de la corona sobre sus, otra voz, fiscal de la corona, ¿cierto? Sobre sus colonias, efectivamente en la B, ¿ya? Vamos a ver acá la número 5. ¿Qué función cumplía la Real Audiencia de Santiago dentro de la organización política de la colonia? Recuerden que los españoles cuando se encontraron con este gran, cierto, territorio americano, tenían que administrarlo. Entonces, habían instituciones que estaban en España, como la institución del rey, la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, y había otras instituciones acá en América, Virreinato, Real Audiencia, Cabildo. Entonces, ¿cuál será aquí la correcta en la número 5? ¿Cuál era la función de la Real Audiencia? Que era una institución española que gobernaba o administraba, ¿cierto? Acá en nuestro país. ¿Cuál será la correcta acá en la ¿La número? B, profe? ¿Ya? ¿Quién más? La B. Acá la Camila dice actuar como máximo tribunal de justicia. Bien. Perfecto. Es la B. B de bueno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Real Audiencia, que era una institución española que estaba acá en Chile, ¿ya? La función es actuar como máximo tribunal de justicia y asesorar al gobernador en asuntos de gobierno. Bien, entonces eran el Tribunal de Justicia. Hay que entender también que las causas que se llevaban en este tribunal eran causas importantes, ya no cualquier cosa, po. Ya no porque a un indígena se le perdió algo iba y denunciaba, no. A un español, ¿cierto? Se le perdía algo, le robaron, no. Eran causas bastante más complejas. A ver la número 6. Aquí ya estamos, ¿cierto? En la guerra de Arauco. Recuerden que los españoles se van a enfrentar con los mapuches por casi 300 años. Van a haber momentos de paz. Van a haber momentos de tranquilidad, pero momentos también de guerra entre españoles y mapuches. Entonces vamos a ver acá la número 6. ¿Por qué la guerra de Arauco tuvo un impacto decisivo en el desarrollo económico y territorial de la colonia en Chile? ¿Cuál será la correcta? La B, La profesor. B, profesor. Dice acá. La B. Esa se parece mucho a una pregunta que usted hizo. Bueno, yo estoy mirando las guías que usted nos pasó. Ya. Y se parece a la pregunta que usted hizo en esa guía. Dice acá, ¿por qué permitió la rápida expansión española
hasta el Estrecho de Magallanes, porque obligó a la corona a mantener una frontera militar permanente limitando la expansión hacia el sur y destinando importantes recursos a la defensa, porque favoreció el reemplazo de la agricultura por la minería como actividad económica principal, porque provocó el traslado definitivo de la capital desde Santiago a Concepción. Efectivamente, la B, de bueno. Muy bien. La B de bueno. Bien. Bien, oye, están súper bien. Bien. Van a probar todos. Bien. 7. Aquí los voy a pillar. Aquí los pillo. En esta los pillo. Aquí ya estamos. Ya Chile es un país independiente. Ya es independiente. Y tenemos que tener una constitución política que ordena al país. Recuerden que hubo tres constituciones políticas que no funcionaron. Y va a haber una que sí va a funcionar. Entonces, ¿cuál fue la principal consecuencia política de la Constitución de 1833 durante el periodo conservador? ¿Cuál será la correcta? La B, La La B, B, profesor. profesor. Ya, a ver, ¿y por qué la B? También estaba en una de las guías la pregunta. Efectivamente, en la B de bueno. Bien. Consolidó un régimen presidencialista con amplias atribuciones para el Poder Ejecutivo. Ya, efectivamente, esta Constitución de 1833 eh, le va a dar mucho orden a nuestro país, se lo va a ordenar, lo va a organizar. Es una constitución presidencialista donde el presidente tiene muchas facultades, muchas facultades. Vamos a ver la número 8. Desde una perspectiva historiográfica, el predominio conservador entre 1831 y 1861 puede interpretarse principalmente como, ¿cuál será acá la correcta? La B, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? Acá la Idilia, la Sandra, la Marjorie, la Pamela, Perfecto. La B. La B, la María. Bien. Efectivamente, ¿cierto? Es la B. ¿Ya? Entonces, este periodo entre el año 1831 y 1861, ¿ya? En este periodo va a haber una etapa de estabilidad. Son tres generales los que van a gobernar. ¿Ya? Este, y con mucho mano dura. A ver acá la 9. ¿Qué relación existió entre Diego Portales y el desarrollo del periodo conservador? la B, profesor. ¿Ya? ¿Qué más? La Marjorie dice, defendió un modelo político. Pamela, Levantina y Vilia. Bien. Efectivamente, ¿cierto? Defendió entonces Diego Portales, ya con los conservadores van a defender un modelo político basado en un ejecutivo fuerte. O sea,
El presidente tiene amplias facultades, un gobierno fuerte y autoritario, y eso es lo que le va a entregar al país la estabilidad. Recordar que en ese tiempo las personas, por lo menos el 99% de las personas no sabía ni leer ni escribir, no tenía riquezas. Era un país bastante desordenado y tanto Diego Portales como los conservadores le van a dar esa estabilidad al país. Entonces, recuerden cuando tengan la prueba, ¿cierto? Que efectivamente este periodo conservador, en conjunto con Diego Portales, va a organizar el país. La Constitución de 1833 va a durar hasta el año 1925. ¿Ya? Hasta esa época, ¿cierto? Va a durar muchos años. Bien, en la B. 10. ¿Cuál fue el principal factor estructural que explica el origen de la guerra del Pacífico más allá del incidente tributario entre Bolivia y la campaña chilena? ¿Cuál será la correcta acá? La B, profesor. La B, Dice la expansión del británico en Sudamérica, la disputa por el control de recursos salitreros y guaneros del desierto de Atacama y la indefinición de límites territoriales, el deseo del Perú de anexar el territorio boliviano, la competencia entre Argentina y Chile, ¿cierto? En el estrecho de Magallanes. Acá la Sandra, la Farfán, B. Marjorie dice, o la disputa por el control. Y entonces, bien, efectivamente es la B. Recuerden ustedes que estos lugares ya eh, del desierto, en el desierto de Atacama, había mucho salitre, mucho guano. El guano, el guano era eh, de las gaviotas, ¿cierto? Y servía como fertilizante, ¿cierto? Para la agricultura. El salitre también servía como fertilizante para la agricultura y también para elaborar pólvora, ¿ya? Y habían ciertos problemas de limítrofe entre Chile y Bolivia, porque los bolivianos pensaban que llegaban más al sur, nosotros pensábamos que llegábamos más al norte. Vamos a firmar una serie de tratados antes de entrar a una guerra con Bolivia. En el año 1866 se va a firmar un tratado, ¿cierto? En la cual se va a disponer que el paralelo 24 es la frontera y que entre el 23 y el 25 se iba a repartir en partes iguales, ¿cierto? El concepto de impuestos. Ya en el año 1874 se firma otro tratado con Bolivia, en la cual se reconoce en forma definitiva que el paralelo 24, ¿cierto? Iba a ser, ¿cierto?, la frontera definitiva. Se renunciaba a los impuestos del 23 hasta el 24, pero aún así, con todos estos tratados que se firmaron para no llegar a una guerra, vamos a llegar igual porque Bolivia va a aumentarle, ¿cierto?, los impuestos a los empresarios chilenos que estaban en Antofagasta. 11. ¿Por qué el dominio del mar fue determinante durante la primera etapa de la Guerra del Pacífico? ¿Por qué fue? Porque hay que entender que la guerra en el mar es el primer año, en el año 1879, po, y el resto en el año 1880, 1881, 1882. Toda la guerra, todas las batallas van a ser en tierra, van a ser en la tierra las batallas, pero aún así se le llama la Guerra del Pacífico. ¿Cuál será acá la correcta? la B, La ¿Ya? B. La B, ¿quién más? para poder trasladar los alimentos, como era árido, necesitaban em, Muy bien, efectivamente es la B. En esa época cuando todavía no existían los aviones, era importantísimo dominar el mar, ¿ya? Porque dominando el mar significaba de que el país vencedor en el mar podía enviar barcos con tropas, con armas, alimentación, con logística, etcétera. ¿Ya? Es la B, efectivamente.
Recuerden que en la etapa, ¿cierto? En la primera etapa de la Guerra del Pacífico se va a disputar lo que es el combate naval de Iquique, el combate naval de Punta Gruesa, el combate naval de Angamos cuando se captura el Huáscar. ¿Ya? Y una vez que Chile tiene dominado el mar, comienza ya el control, ¿cierto? Territorial tanto de Bolivia y de Perú. 12. ¿Cuál fue una de las consecuencias geopolíticas más importantes derivadas de los tratados que pusieron fin a la Guerra del Pacífico? Entonces recuerden ustedes que después, cuando termina la Guerra del Pacífico, se termina gracias a los tratados, porque hay que firmar tratados, po. Todo, todo ejército, cuando se enfrenta, ¿cierto? A otro ejército, da los primeros golpes y después efectivamente quiere firmar los tratados para terminar la guerra. Y nosotros también queremos terminar la guerra y para eso tenemos que firmar tratados. ¿Cuál será acá la correcta? La B, profesor. La B. ¿Ya? Dice acá, Bolivia obtuvo salida soberana al Océano Pacífico. Estamos claro que no, la descartamos de inmediato. Chile incorporó territorios ricos en salitre, mientras Bolivia perdió su litoral y el Perú se dio Trapacá, modificando el equilibrio territorial del Pacífico Sur. ¿Ya? Argentina adquirió los territorios de Tacna y Arica. No, es imposible. Perú y Bolivia formaron una unión política permanente para recuperar los territorios perdidos. Eh, no tampoco. Entonces la correcta efectivamente es la B. Entonces recuerdan que después de la Guerra del Pacífico se van a firmar estos tratados. Bolivia reconoce de que pierde el mar y se va a tener que, y va a tener que aceptar las condiciones de Chile. Perú reconoce efectivamente que pierde Iquique, Arica, ¿cierto? Toda esa zona. Y, y que por un tiempo Tacna también va a pasar a formar parte de nuestro país hasta que se lo entregamos, ¿cierto? En el año 1929. Acá la número 13, ¿cierto? Ya estamos hablando a fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Cuál fue el principal factor estructural que explica el surgimiento de la cuestión social social en Chile entre fines del siglo XIX y del XX? ¿Cuál, recuerden que la cuestión social era la mayoría de los problemas que tenían los chilenos, pues hay un cuestionamiento a la sociedad porque se les paga con fichas, los campesinos viven mal, las personas que están en la ciudad no tienen agua potable, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no tienen un trabajo digno. Entonces son muchos los problemas. Un niño recién, cada 3 niños que nacen, uno muere. Entonces cuando si la mamá tenía 10 hijos, lo más probable es que 3 habían muerto a temprana edad. Entonces los chilenos vivían muy mal, ¿ya? Cuando yo le explicaba que todo esto al final fue una olla de presión, lo que pasó en el año 2019, muchas personas estaban descontentos, pero no fue solamente esos días, sino que aproximadamente habían 100 años en la cual habían problemas, po. ¿Cuál será la correcta acá en la número 13? La B, profesor. La B. ¿Ya? La rápida industrialización, urbanización y migración campus y ciudad que generaron precarias condiciones de vida y trabajo, efectivamente. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes que si en la prueba, ¿cierto? Les toca, ¿cierto? O tienen que ver inmediatamente lo que es, ¿ya? Inmediatamente se tienen que ver cuestión social, recuerden que son las malas condiciones en todo aspecto, ¿cierto? Que vivían las personas a principios del 20 y a finales, ¿cierto? Del siglo XIX, ¿ya? Y en esa época nadie se preocupaba de los pobres, pues nadie. Gobernaba eh, la oligarquía que gobernaba a través del Congreso, senadores y diputados, y ellos no se preocupaban por los pobres, no les importaba. La número 14. Desde una perspectiva historiográfica, la principal diferencia entre la interpretación conservadora y la interpretación marxista sobre la cuestión social radica en que a la visión conservadora atribuye
el problema a los factores morales y de beneficencia, mientras la marxista lo entiende como consecuencias de las contradicciones del capitalismo. B. Ambas interpretaciones consideran que la principal causa fue la inmigración europea. C. La interpretación marxista sostiene que el Estado solucionó rápidamente los problemas laborales. D. La visión conservadora propone la nacionalización de la industria salitrera como solución. ¿Cuál será acá la correcta? La A, profesor. Regina, Michelle, Marcia y... Efectivamente, efectivamente la A, ¿ya? La visión conservadora, ¿cierto? Atribuye el problema a factores morales y de beneficencia. Entonces, prácticamente los conservadores dicen, ah, pero es lo que les toca, es lo que merecen. ¿Ya? O sea, esta gente pobre debe trabajar más, debe forzarse más, tiene que buscar la forma, no les podemos estar regalando algo o preocupándonos de ellos, po. Entonces los conservadores eh, piensan eso, pues, piensan como que ¿por qué tenemos que hacernos cargo de los pobres? Sino que los pobres son los que deben hacerse cargo de ellos mismos. En cambio, los marxistas, recuerden que esta corriente, cierto, intelectual, filosófica, viene de Karl Marx y por eso se llama marxista, entiende de que son las contradicciones del capitalismo. ¿Ya? Lo que he explicado, hemos conversado, el capitalismo tiene algunas contradicciones. Efectivamente, el capitalismo genera riqueza, sí, sí, genera riqueza, po. Pero si te va bien, po, ¿ya? Colocaste, ¿cierto? Un restaurante de sushi y te fue excelente, te fue muy bien porque el único en tu zona, todos te compran y abriste otro más en otro lugar y te está yendo súper bien, es mucho el dinero que estás recibiendo. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si no emprendes, ya? O si emprendiste pero fracasaste, efectivamente hay una contradicción, pues. El capitalismo genera riqueza, pero es para quien quizás tenga más suerte, es para quizás también el que se esfuerza un poco más. Entonces son como contradicciones, ¿ya? Em, ¿Con cuál visión historiográfica se quedan ustedes? ¿Con la conservadora o con la de Marx? La A. Perfecto, ¿cierto? Pero em, ¿con cuál perspectiva historiográfica se quedan según en relación a la cuestión social? ¿Con la de los conservadores o la de Marx? Bueno, em, va a depender, ¿po? ¿Cierto? De la mirada que tengamos, ¿cierto? Cada uno. Efectivamente, el capitalismo, ¿cierto? Tiene muchas contradicciones. Vuelvo a insistir. Chile es un país capitalista, pero ahí están las consecuencias. Hay algunos que le va muy bien y otros que no tanto, ¿ya? Pero son las formas que el ser humano ha encontrado em, para vivir, po, para organizarse económicamente, etcétera, ¿ya? Dice acá la número 15. ¿Qué relación existe entre la cuestión social y el desarrollo de la legislación laboral en Chile durante las primeras décadas del siglo XX? ¿Cuál será La, la la correcta B, acá? profesor. Es la B. Dice acá, A, la legislación laboral surgió exclusivamente por iniciativa de los empresarios salitreros. Las B, las demandas demandas sociales. obreras, los conflictos sociales y la presión política impulsaron la intervención del Estado mediante leyes de protección al trabajador. C, las leyes laborales fueron impuestas por organismos internacionales después de la Primera Guerra Mundial.
D, la legislación eliminó completamente los conflictos sociales antes de 1920. Felipe dice que es la B, la Regina B, la Idilia B, ya, que la Sandra había contestado anteriormente que se quedaba con la conservadora, ya, la Marjorie B. Entonces, efectivamente es la B, ya, porque ¿cómo se va a desarrollar la legislación laboral? Gracias a la demanda obrera. Eso es lo que hay que entender, que en la cuestión social los obreros se van a organizar para exigir derechos laborales, porque vivían, ¿cierto?, prácticamente en un vacío legal los trabajadores en Chile. Les pasaba algo, se morían, ¿cierto? No había indemnización, no había un seguro, sufrían un accidente, eran despedidos, ¿cierto? No, sin ninguna indemnización, y van a comenzar a luchar, pues. Pero obviamente va a existir, va a haber mucha represión contra los trabajadores. Era un tiempo que no se respetaban los derechos humanos, era un tiempo que no se valorizaba mucho tampoco la vida humana, y menos de una persona que trabajadora. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió en el año 1907 en la Escuela Santa María, en la Escuela Domingo Santa María? Una masacre. Bien, ¿cierto? Efectivamente, una masacre. ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes murieron en esta represión? Los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores que se van a rebelar en contra, ¿cierto?, de los dueños de la salitrera. ¿Por qué motivo? Porque les pagaban, ¿cierto?, con fichas y no con dinero. Acá la Sandra, intervención del Estado, creación de las leyes protectoras. Eso mismo, ¿cierto? Y después todos estos obreros, ¿ya?, van a seguir presionando, organizándose en mutuales, en sindicatos, en mancomunales, y así el Estado chileno, el Estado chileno se va a ver en la obligación de crear leyes, de ir creando leyes, hasta las leyes que tenemos hoy, pues. ¿Ya? Tenemos la ley de 40 horas, por ejemplo, tenemos la ley de la silla. ¿Conocen ustedes en qué consiste la ley de la silla? No, ¿No profe. es que un trabajador no puede estar parado muchas horas o no? Muy bien, Marcela. A mi profesor me la aplicaron cuando yo estaba embarazada y estaba trabajando en AgroSuper. Muy bien, Evelyn. Efectivamente. Y es una ley antigua. Imagínense que es del año 1915 aproximadamente, para 1915. Miren la cantidad de años, tiene más de ¿Sabes? 100 años. Y ¿Es como todos la ley del tenemos, saco también o no? es como la ley del saco, pero esta es una ley mucho más antigua, porque en todo trabajo debe haber una silla, independientemente que su trabajo es de pie. Imaginémonos que un guardia de seguridad, ¿cierto? Tiene que estar de pie porque tiene que estar controlando, vigilando, sobre todo si está en el lugar donde generalmente roban. Pero él también tiene derecho a sentarse, también tiene derecho a descansar, también tiene, es que es un derecho. Ya, obviamente no va a estar sentado a las 8 horas, po, pero si se dio una hora, ¿cierto? Caminó, tiene derecho a sentarse por lo menos unos 5 o 6 minutos. Obviamente eso está a criterio. Entonces existe la ley de la silla en todo trabajo, independientemente que el trabajo se desarrolle de pie, esencialmente de pie, no tiene que haber una silla, tiene que haber la ley de la silla. ¿Ya? Y la ley del saco, obviamente, ahora lo que yo entiendo que son los sacos más pequeños, po, más pequeños, ¿cierto? Porque antes cargaban, ¿cuántos kilos cargaban las personas? Sacos de 50 Como kilos, 50 kilos y ahora es de 25. Pobres 50 kilos. claro.
sobre 50 y lo más probable es que el que podía cargar un saco de 60 70 kilos lo hacía, ¿ya? Y efectivamente ahora 25 kilos. Son todas leyes laborales y que tenemos que considerar que se han conseguido gracias a la presión de las organizaciones, po, ¿ya? Y eso está bien, por eso no tenemos que criminalizar, no tenemos que decir, ya están estos sindicalistas, porque al final si tenemos tanto beneficio gracias a ellos. Y también tenemos que pensar también, si a lo mejor somos un país un poquito más adelantado que otros, también tenemos que agradecerlo a los empresarios. Y lamentablemente tenemos que estar ahí al medio, si no tenemos que ser ni tanto para el otro ni para el otro lado, ¿ya? Porque tiene que haber un equilibrio. Porque claro, podemos tener muchas leyes laborales y si no hay trabajo, ¿de qué nos van a servir las leyes laborales? O también podemos tener mucho trabajo, pero prácticamente, ¿cierto? Estamos esclavizados, po. Tiene que haber, ¿cierto? Un equilibrio. Bien, entonces acá es la 9 otra voz, es la B, de principio, ¿cierto? Que se, del siglo XX, que comienzan a mejorar las leyes. 16. ¿Cuál es el principal objetivo estructural del modelo ISI implementado en Chile desde fines de la década de 1930? Que ya pasamos a otra materia. Recuerden que en el año 1929 nuestro país va a comenzar a sufrir una crisis económica como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos, porque Estados Unidos nos deja de comprar el salitre y nosotros solamente nos dedicábamos a vender, pues a vender las materias primas, nada más que eso. Acá en Chile no se fabricaba nada, no se fabricaba nada. Todo lo compramos afuera y lo que teníamos acá lo vendíamos. ¿Cuál será la correcta acá del modelo Easy? Y recuerden que Easy significa industrialización por sustitución de importaciones. Eso significa Easy, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué se quiere sustituir con este modelo? Son, ¿cierto? La importación. ¿Cuál será la correcta acá? La La B, profesor. Sandra, B, la Idilia, B. Dice acá, reducir la dependencia de bienes manufacturados importados mediante el desarrollo de la industria nacional. ¿Ya? Muy bien, esa es la correcta. ¿Cuáles son los objetivos, cierto, del modelo Easy? Es acá fabricar las cosas, po. Manufacturar las cosas acá, ¿ya? Manufacturar, tomar la materia prima y cambiarla, po, modificarla, hacer otra cosa, ¿ya? Productos, bienes manufacturados. No vender la madera, pues, sino que hacer la silla, hacer la mesa, hacer el mueble acá. No vender, ¿cierto? El cobre, sino que hacer las piezas de cobre acá. Tener fábricas acá. Y no comprarlo todo, sino que también tenerlo acá. Ese era el objetivo del periodo Easy. Recuerde que nos fue bastante bien al principio y ya en la segunda fase que queríamos llegar, que era industrializar, ¿no es cierto? En algo mucho más grande, más pesado, no pudimos llegar ahí por falta de tecnología y de recursos. Entonces, efectivamente, es la D. 17. ¿Qué institución fue creada tras el terremoto de Chillán en 1939 y desempeñó un papel decisivo en la implementación del modelo ICE? La C, Corfo. Ya, la C, Corfo, la Pamela, la Evelyn, la Idilia, Regina, Orellana. Efectivamente, la Corfo. ¿Y qué significa Corfo? Bueno, ahí está el significado, Corporación de Fomento de la Producción. ¿Ya? Entonces recuerden ustedes que en el año 1939, con el terremoto de Chillán, el presidente Pedro Aguirre Cerda
Dice, tenemos que apresurar, ¿no es cierto? Industrializarnos luego. Ya tenemos graves problemas económicos en nuestro país, sobre todo con el terremoto. No podemos depender de otros países, tenemos que nosotros fabricar nuestras propias cosas y va a crear, ¿cierto? Lo que es la Corfo. ¿Ya? Y esta es una institución que va a asesorar financieramente a los empresarios. ¿Para qué? Para tener industrias en nuestro país. Muy bien. 18. ¿Cuál de las siguientes críticas explica mejor el agotamiento del modelo ICE en Chile hacia fines de la década de 1960? Ya, entonces, recordar que el periodo ICE, esta gana de querer industrializar, ¿no es cierto?, no va a prosperar, ¿ya? Se va a agotar, no vamos a llegar, ¿cierto?, a ser industrializados como Estados Unidos, Francia, Alemania. No, no vamos a llegar a eso. Nuestra industria va a ser mucho más liviana. ¿Cuál será la respuesta correcta acá? Es La la C, 10. profesor. A ver, la Sandra, la Pamela, la Marjorie, la Regina. Entonces dice acá, ¿cuál de las siguientes críticas explica mejor el agotamiento del modelo ICE en Chile hacia fines de la década de 1960? La excesiva apertura comercial redujo la competitividad de la industria nacional. La industria nacional alcanzó rápidamente altos niveles de productividad y competitividad internacional. C. La protección prolongada del mercado interno generó industrias poco competitivas, dependencia del Estado y presiones inflacionarias. Ya, efectivamente la C. ¿Ya? Esa es la correcta. La protección prolongada del mercado interno. Entonces, obviamente, se quiso proteger el mercado chileno. ¿Cómo se protegió? Aumentando, ¿cierto?, los impuestos a las empresas extranjeras que quisieran traer sus productos a Chile. ¿Qué significó? De que las empresas chilenas se relajaran. Como tenían el monopolio, tenían la posibilidad de vender más, de ganar más, pero eso significa que dejan de competir, po, ¿ya? Y cuando las empresas dejan de competir, generalmente es como es el final de la empresa, ¿ya? Siempre la empresa tiene que competir. Efectivamente, la C. 19. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias institucionales de la Constitución de 1980 durante el régimen militar? Y aquí estamos en el gobierno militar con el general Pinochet. Dice acá, ¿cuál fue una de las principales consecuencias institucionales de la Constitución de 1980 durante el régimen militar? ¿Qué La C, decía? profesor. ¿Qué decía esa Constitución? Dice acá, uno, A, restableció el sistema parlamentario vigente de 1925, ya. Eliminó completamente la figura del presidente de la República. Estableció un marco institucional que prolongó la influencia del régimen más allá de 1990. Dispuso elecciones presidenciales libres e inmediatas para 1981. Entonces Felipe dice que es la C. Y acá Sandra Morales, Salgado, Miquel, C. C, ya. Efectivamente, ¿cierto? Efectivamente es la C. Esta constitución política va a trascender después de 1990. Y no solamente eso, pues estamos en el 2026 y la constitución que existe en la Constitución de 1980, aunque con varios cambios, sí, eso sí, con muchos cambios. Yo siempre he dicho que esta Constitución es más de Ricardo Lagos que la del general Pinochet, porque Ricardo Lagos la reformó y eliminó todas las leyes garantistas a los militares, ¿cierto? Y la eliminó, po. Pero no obstante, ese era el objetivo de esa Constitución de 1980. 20. ¿Qué objetivo económico
perseguían las reformas impulsadas por los Chicago Boys durante el gobierno militar. ¿Ya? Acá recordar que el país económicamente estaba muy mal después del gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Por X motivo no lo dejaron gobernar, hubo sabotaje por Estados Unidos, por los ricos, entonces el país estaba muy mal después del gobierno y los militares se van a encontrar con un país pobre, po, y que hay muchas empresas, ¿cierto?, que están en manos del Estado y el Estado en realidad los militares en esa época no eran tampoco empresarios, pues. Entonces decidieron privaticemos todo mejor, pues, que los privados se hagan cargo de la economía y nosotros mantengámonos al margen, ¿ya? Y para eso habían unos jóvenes, ¿cierto?, con mucho dinero que fueron a Estados Unidos y trajeron, ¿cierto?, una nueva forma económica, ¿ya? Que se llama neoliberalismo y que se va a aplicar en Chile. Entonces, ¿cuál era el objetivo económico que perseguían estas reformas? Impulsadas por los Chicago Boys, por estos niños de Chicago, niños chilenos, ¿cierto?, que estudiaron economía allá y que trajeron un modelo, que es el neoliberalismo, lo trajeron para acá. ¿Cuál será la correcta? La C, La profesor. C. Dice acá, ya la C, dice acá, fortalecer el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Recuerda que se había terminado ya a fines del año 60. Incrementar el control estatal sobre los sectores productivos. Recuerden que un gobierno socialista, ese tipo de gobierno es cuando quieren tener el control sobre los sistemas productivos. Implementar una economía de libre mercado basada en la liberalización, privatización y apertura comercial. Efectivamente, eso fue lo que trajeron. Prácticamente los Chicago Boys experimentaron con esa economía acá en Chile. Es como, llevémosla a Chile, experimentemos ya a ver qué nos pasa. Y claro, po, y tal como le he comentado en clases anteriores, ¿fue bueno? Sí, fue bueno, le dio estabilidad al país, los ricos se hicieron ricos y los pobres se hicieron pobres. Una estabilidad, ¿ya? Y más adelante, ¿cierto? Los ricos van a comenzar a generar más empleo, van a generar más empleo, la gente va a trabajar con un salario no muy bueno, pero al fin y al cabo van a trabajar. Y así se va a ir formando, ¿no?, este país, por el que tenemos actualmente, ¿ya? Hay algunos que critican a muerte lo que trajeron los Chicago Boys, po. Hay otros que no tanto. Ve- Siempre yo he dicho que hay que ver la mirada que tenga cada persona, si también hay que ser economista, pues, ¿qué será lo mejor? ¿Qué será lo mejor? ¿Trabajar apatronados toda la vida o ser emprendedor? Ambas tienen su ventaja, po. Trabajar apatronado, por ejemplo, voy a tener mi sueldo seguro siempre. Llego a mi casa, me olvido de la empresa. Un ejemplo. Ser emprendedor, estar quizás siempre nervioso, cómo están las cosas, los negocios, cómo está la atención, cuánta plata va a entrar. Ya, va a depender. Y ninguna de las dos Más cosas es mala. preocupaciones. Más preocupaciones, claro, efectivamente, más preocupaciones, pero depende de la mirada que uno le quiera dar, ¿cierto?, a la vida. Acá y para terminar, la 21. ¿Cuál fue el propósito político del plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988? ¿Cuál será la correcta acá? ¿Cuál fue el propósito? La Porque, B, muy La bien, B. es la B. La B, efectivamente, Gerardo, es la B. Entonces recuerden que el 5 de octubre de 1988 va a haber un plebiscito en nuestro país. El general Pinochet dice, ya, otro plebiscito. ¿Para qué? Para reformular algunas cosas de la Constitución y además para, para yo nuevamente, ¿cierto? Estar 8 años más, ¿cierto? En el gobierno. Efectivamente es la B. Decidir si Augusto Pinochet continuaría como presidente por un nuevo periodo de 8 años, ¿ya? Ahí General Pinochet se quiere perpetuar, ¿ya? Es el mal de los líderes que se quieren perpetuar. Fidel Castro también se perpetuó en el poder.
General Pinochet, y hay otros más Hugo Chávez, si es que no se enferma, yo creo que hubiese continuado en el poder si es que no se enfermaba, po. Nicolás Maduro, ¿para qué decir, po? Si no lo meten preso, todavía sigue gobernando. Es como la ambición de poder. Y la última, 22, desde una perspectiva historiográfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el debate sobre el gobierno militar en Chile? ¿Cuál será la correcta acá? ¿Cuál creen que es? La C. Ya. Bien, Gerardo. Orellana, Marcia, efectivamente es la C. La interpretación del periodo continúa siendo objeto de debate, lo que yo le estoy diciendo. Si va a depender de las miradas, los valores que cada uno tenga. Obviamente todos estamos claros que no podemos tolerar la violación de los derechos humanos. Pero hay otros que pueden decir, ah, sí, pero en lo político no estuvo tan malo, en la parte de delincuencia no estuvo tan malo, pero sí estuvo muy malo en otras cosas, ya, etcétera. ¿Ya? Ya jóvenes, pues, esta es la última clase online. Espero, ¿cierto? Este sábado tenemos clase. Ojalá que puedan ir. Y los que no, ¿cierto? Me despido y les repito lo que les dije al principio. Vayan a todas las pruebas, vayan a todas em, las posibilidades y oportunidades que tengan para rendir la prueba. Lea tranquilamente, no se coloque nervioso, vaya descartando. La más difícil la va dejando para el último. Así que mucho éxito y obviamente los que vayan el día sábado nos vemos ahí. Cuídense, que estén muy bien. Buenas noches, profesor, que esté bien. Gracias, gracias. Chao, chao, que Buenas estén noches, bien. profesor. Gracias, gracias.